¿Qué tal? Buenos días. Mi tema de presentación el día de hoy es el manejo de renuevos y rezagos, en especial sobre las especies latifundiadas. Aquí hay una breve descripción sobre la riqueza y los desafíos que se tienen en los bosques latifoliados en Guatemala. Las regiones principales de los bosques latifoliados las abarcan los departamentos de Petén, Alta Verapaz y Izabal. Aunque aquí en el casco urbano de Cobán nosotros tenemos la conciencia de que hay principalmente bosques de coníferas, al llegar a otros municipios un poco más calurosos como el municipio de Chisec ya miramos una mayor biodiversidad de árboles latifoliados. La diferencia o la denominación para saber si es un árbol latifoliado es porque es de hoja ancha y pertenece al grupo de las angiospermas, y el otro grupo que se diferencia de ellas vienen siendo los productores de coníferas, que principalmente tienen hojas en estilo de alfiler llamadas acículas. Aquí también describe un poco sobre la importancia que tiene el bosque latifoliado en la economía guatemalteca. Económicamente hablando, produce minerales para la industria o para el uso doméstico. También produce frutales y también hay un gran reservorio de biodiversidad en ese tipo de bosques. Entre algunos conceptos básicos se entiende que los renuevos son plántulas jóvenes que emergen de las semillas en el bosque, formando la regeneración natural de los ecosistemas. Estos renuevos son principalmente en bosques que no son tan utilizados por el humano y hay una interacción ecológica donde nosotros no interferimos tanto. Entonces la regeneración de estas especies es por medio de su reproducción sexual. También hay otro concepto que son los rezagos. Un concepto decía que los rezagos son los brotes emergentes de cepas, raíces o tallos que tras con una corta le permite la recuperación del bosque. No sé si se han dado cuenta que muchas veces se tala un árbol o termina cayéndose por alguna condición ambiental y queda solo la base del tronco, pero con el paso del tiempo llega a generar nuevos brotes y llega a salir un nuevo árbol, o ese árbol sigue con vida, las raíces siguen con vida y los materiales de reserva que tiene le ayudan a producir nuevos brotes. También está la regeneración natural, que se hace por medio de estos dos términos que acabamos de ver. Aquí dice que la regeneración natural mediante renuevos y rezagos es más económica y promueve la diversidad genética en comparación con las plantaciones manuales, que pueden ser costosas y menos efectivas a largo plazo. Esto se ha visto ahorita porque se han utilizado algunas prácticas de reforestación con renuevos y rezagos para tener un poco de mayor biodiversidad y no solo incentivar el monocultivo de especies forestales. Y también se ha visto que llega a ser una práctica un poco sostenible al aplicar ciertas prácticas también de silvicultura para su uso comercial. Aquí hay dos conceptos de renuevos, dos tipos de renuevos. Está el de regeneración natural, que es cuando el árbol entra a su etapa de fructificación, produce las semillas y estas caen al suelo, lo que produce una regeneración de la misma especie y biodiversidad al haber una reproducción de tipo sexual. También están los renuevos de dispersión, que es por distintos vectores como animales o, por ejemplo, alguna especie latifoliada que tenga una semilla de tipo alado. Son factores como el viento, que puede ayudar a su dispersión por semillas. También mencionaba animales, como por ejemplo las ardillas. Muchas especies latifoliadas producen bellotas. Eso hace de que las ardillas vengan, recolecten las semillas, se alimenten de ellas, y cuando se llenan estos animales lo que hacen es ir a esconderlos a otros ciertos lugares. Lo que se produce ahí es una reproducción tal vez no consciente del animal, porque lo que busca es guardar sus semillas para comérselas después,
pero de ahí se le olvida en dónde las guarda. Entonces muchas de estas veces no se consume la semilla y llegan las condiciones ideales de humedad para la semilla también y llega a generar un nuevo espécimen, una nueva planta. Eso facilita la colonización de nuevas áreas y la biodiversidad dentro de un bosque o dentro de un cerro. Están los tipos de rezagos. Aquí podemos ver en una imagen que este es un rezago de cepa. Los rezagos de cepas son brotes que emergen de la base del tronco de los árboles que han sido cortados anteriormente, lo que permite una rápida recuperación del bosque. Muchas veces se llegan a talar los árboles, pero aquí se tienen situaciones de que el área llega a ser muy quebrada y es muy difícil a veces ingresar maquinaria que pueda talar esa parte del troncón o a quitar también toda la raíz de la planta. Entonces, muchas prácticas que se hacen económicamente llegan, talan los árboles, se queda una pequeña base del tronco o se hace una poda del 70% a modo de rejuvenecimiento y salen estos nuevos brotes. Con estos nuevos brotes ya se puede tener un mejor control sobre los aclareos y las podas. También un ejemplo de estos es la inga verde, que es conocido por su capacidad de rebrotar. También un ejemplo aquí en la ciudad de Cobán son los ficus. Hay unos que están en el parque y en algunas calles de la ciudad. Podemos ver de que si estos se podan o se deja solo el tallo, fácilmente vuelven a resurgir más brotes. Y también va a depender de la capacidad nutricional que tenga el árbol. Si no está situado en un suelo que le requiera toda esta hidratación y todos estos fertilizantes, también va a ser muy difícil de que empiece otra vez su proceso vegetativo. También están los rezagos de raíz. Muchas veces hemos visto raíces de árboles que llegan a salir a la intemperie. También hay otras especies que el mayor porcentaje de sus raíces está sobre los primeros centímetros del suelo. Y esto produce que haya nuevas plantas a base de la raíz que ya está aquí en el suelo. En el texto dice que los rezagos de raíz se originan de las raíces vivas que permanecen bajo del suelo. Este tipo de rezago permite que el árbol se recupere rápidamente de una corta, o un buen ejemplo sería el Guasuma ultifolia, que puede producir múltiples tallos desde sus raíces superficiales. Tal vez muchas veces este tipo de árbol va a ser talado y antes de que saque nuevos brotes del tronco puede producirlos por la raíz, o el árbol va a estar completamente vigoroso y puede producir hijuelos por medio de su raíz, no específicamente por solo las semillas. También están los rezagos de tallo inclinado. Aquí los tallos inclinados son aquellos que se generan cuando un tallo o rama se cae y desarrolla raíces, permitiendo el crecimiento de nuevos brotes. Un ejemplo muy común para nosotros en la agricultura sería el tipo de siembra para la caña. El tallo viene, se siembra con cierto número de nódulos y de estos rebrotan nuevas plantas. Hay especies leñosas forestales que también tienen este tipo de características, lo cual le genera una resistencia a nivel ecológico para la permanencia de su especie. Estas interacciones tal vez no se dan mucho en un campo donde no interactúa el humano, ya que pues, este tipo de situaciones se han dado por las talas o por el agrandamiento de áreas para construcciones, y se han sacado conclusiones, posteriormente estudios, de que pues, con el simple hecho de la observación se han visto de que mucho material vegetal que se ha dejado a un lado cerca de una fuente de sustrato pues puede volver a regenerarse. También están las prácticas de manejo silvicultural.
especialmente relacionadas en Guatemala. Era lo que les decía al principio. Como en el texto lo dice, hay distintas prácticas para las latifoliadas. Estos incluyen los raleos o aclareos, por si, digamos, se quiere llevar una práctica económica y no solo para mantener la biodiversidad. Estos aclareos o raleos pues van a servir para el tipo de renuevos. Un renuevo, como ya habíamos dicho, era la reproducción que tenía la planta porcinía, y con ese tipo de prácticas nosotros podemos mantener un fuste más seguido para un mayor aprovechamiento de la madera. También están otras prácticas como los controles de incendios o de herbivoría por ciertos animales, también para controlar todo el aspecto comercial. Y también aquí sí ya entraría lo del aspecto de la biodiversidad, ya que si se tienen buenas prácticas para el control de incendios, podemos reducir los riesgos de perder los bosques. Aquí hay unos ejemplos de especies latifoliadas, como ya les había dicho anteriormente. Una de las características principales de estos árboles es la hoja ancha, que hay otra subdivisión del tallo principal y que también produce principalmente formaciones leñosas, que para nosotros es algo aprovechable. Este es un ejemplo de un cedro. Para Guatemala es una opción preferente para la carpintería. Se ha visto acá de que a la gente le gusta mucho comprar este tipo de maderas, porque en comparación de las maderas de coníferas tienen que ser un poco más resistentes y se consideran preciosas. Aquí hay otro ejemplo que es sobre caoba. Principalmente me enfoqué en el tipo de hojas, ya que la latifoliada por mucho se distingue. También es de alto valor comercial. En Guatemala, al poseer bastantes microclimas, podemos tener producción de estos árboles. Hemos tenido giras en donde también se han visto producciones de teca, aunque ahí ha sido más a modo de monocultivo, no tanto evaluar la biodiversidad, pero sí el aspecto económico. Y el tipo en donde ellos implementan esa técnica es por renuevo. Aquí también hay ciertas regulaciones internacionales y también nacionales. También hay programas de incentivos, como por ejemplo los el incentivo, es un incentivo, que es un programa por medio del INAP llamado ProBosque, que lo que busca es una sostenibilidad a largo plazo, ya que empezó desde 2017 y termina las actividades en 2049, en donde busca prácticas de mantenimiento, reforestación y también el cuidado hídrico de los bosques. Aquí hay otra especie, comúnmente se llama amarillo. El nombre científico es Terminaria amazonia. Esta es una especie también latifoliada. Es una variedad muy resistente para la producción. En muchos lugares se utiliza como ornamental también. Y la capacidad de esta planta es igual a la de las otras latifoliadas, como una madera un poco más resistente para la elaboración de muebles o estructuras para ciertas actividades que nosotros tenemos. Aquí hay otra especie, se llama guamo, también muy conocido acá en Guatemala. Y un ejemplo de este guamo sería encontrado en la utilización para las producciones de café y cacao. Un productor me decía de que ahora para las nuevas implementaciones de café tienen ciertos requisitos sobre tener plantas de sombra para poder tener una recompensa de la tala que ya se hizo para ese cielo y poder producir sombra para el café y también tener captación de gases y poder tener una mejor calefacción del área. También
Aquí está el programa ProBosque que había mencionado, que es la actividad que se realiza acá en Guatemala. Este programa trabaja mucho en regiones como Alta Verapaz y también en Petén, que son las áreas en donde se encuentran algunos reservorios todavía de bosques que se pueden considerar semivírgenes. También estos ayudan con ciertos incentivos económicos. Trabajos como los extensionistas pueden promover este tipo de programas para que gente que en realidad vive cerca de esas áreas boscosas tengan una conciencia sobre la reforestación, la deforestación y sus consecuencias que podrían ocasionar, porque muchas veces estos talan y no están conscientes de lo que están haciendo, porque tal vez también tienen la necesidad de sembrar y producir dinero, porque dicen tal vez 1 hectárea o 2 de maíz van a producir más que solo yendo a del bosque o jalando leños, pero a largo plazo no se dan cuenta de que también hay un daño que muchas veces llega a ser irreversible por los daños del suelo y también por la pérdida de biodiversidad que se tiene y muchas especies nativas. Cuando uno habla de biodiversidad, piensa principalmente en animales, pájaros y ciertos mamíferos, aunque se tiene que tener en consideración como las áreas boscosas nubosas de acá, que también esos árboles abarcan una grandes especies de orquídeas y también de pequeños organismos. Hay otras iniciativas como las RED, estas ya son iniciativas internacionales en donde lo que buscan es la conservación y el manejo sostenible de los bosques. Aquí podemos ver un bosque haciendo referencia al tamaño del fuste de este árbol. Podemos asimilar de que ya es un bosque con muchos años, que se parece ser intacto. Hay otros un poco más pequeños, se ve que no hay tanto impacto por el humano aquí, y también busca un desarrollo para reducir la deforestación global. Aquí tenemos unas conclusiones sobre lo que fue este tema, y dice que el manejo de renuevos y reservos en especies latifoliadas en Guatemala es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas forestales. También esta práctica no solo promueve la conservación de biodiversidad, sino que también maximiza el uso productivo de la madera y asegura la protección del sector ecosistémico. A través de programas como ProBosque se ha logrado incentivar la adopción de estas prácticas en las comunidades, fortaleciendo así la gestión sostenible de los recursos naturales. Hay otras iniciativas también gestionadas principalmente por el INAP y el CONAP, que son los principales entes encargados acá de la protección y el uso adecuado de los recursos forestales, tanto privados como los estatales. Aquí hay un ejemplo sobre una restauración que se realizó en el país de Brasil, en donde aplicaron proyectos de reforestación haciendo el uso de técnicas de resaltos. Esto indicó en el folleto de que ha mejorado en ciertas áreas la biodiversidad y también la calidad del suelo, mostrando efectividad usando este tipo de estrategias. Aquí en la leyenda muestra los colores. Rojo es el perímetro en donde se evaluó el área. Este de color verde son las áreas protegidas de bosques. El área de color verde oscuro son áreas de bosques pero con dueños privados, no salen mucho aquí. Y también los puntos amarillos son las tierras indígenas, y este color verde más claro es en donde se hicieron las evaluaciones de esos proyectos, obteniendo resultados positivos utilizando resaltos, ya que se tiene conciencia de que al trabajar en Brasil la mayoría de esta área es parte de la Amazonía, la mayoría de las especies son latifoliadas, también por el
por la ubicación en el hemisferio. Y aquí hay otro ejemplo, pero a nivel nacional. Este es un mapa producido por el MAGA. Aquí hay un QR para un PDF de ese documento, ya que en la leyenda describe el uso de la cobertura vegetal y el uso del suelo. Por eso se ven muchos colores, porque explica tanto las capacidades hídricas que tiene el mapa como el uso de la tierra para los cultivos y distintos bosques. Principalmente lo que nos interesa es este color verde claro, que representa los bosques latifoliados de Guatemala. Y podemos ver de que es un mapa que ya está desde hace 5 años, pero se pueden ver que los bosques latifoliados ya son muy pocos. Y principalmente solo se encuentran en las reservas naturales, que son protegidas por el gobierno. Una de estas es la reserva de la biosfera maya, que con el paso de los años cada vez se ve más reducida. Hay también gráficos en donde, aunque diga que es un área protegida, siempre hay talas ilegales. También está esta de la Sierra de las Minas, que se ve todavía un poco boscoso, pero ya no queda mucho de ellos, porque en comparación a lo que les había dicho al principio, de que Guatemala abarca las regiones de bosques latifoliados con Alta Verapaz, Petén e Izabal, considerando que son uno de los departamentos más grandes, ya no se tiene mucha diversidad de esos, lo que provoca cambios también en el clima, en precios de ciertos productos básicos o también en los recursos naturales, en el agua. Y estas son las referencias que utilicé para poder indagar sobre el tema como tal. Está el manual Pro Bosque del INAH, está también en línea, habla sobre los criterios y parámetros sobre estas nuevas leyes Pro Bosque. También explica sobre el uso de prácticas o también la concientización, como lo que había hablado de los excursionistas que van a áreas rurales, y sobre un uso más adecuado y aprovechamiento sobre los recursos forestales. También está la generación natural en bosques tropicales. Esto es abarcado por la FAO, aunque últimamente los PDFs que tiene la FAO en internet ya no son tan actuales para la región de Guatemala, aunque sí tienen otros aspectos generalizados y globalizados para que tengamos conciencia también sobre las prácticas forestales que se tienen en otros países. Y también lo del listado de especies fue sacado por el CITES, que es una página muy confiable para determinar qué especies forestales, si son latifoliadas o si son coníferas y en cuáles. Es un aproximado, pero revela en cuáles pueden estar todavía principalmente, ya que se ha tenido mucha pérdida de especies nativas. Esa sería mi explicación. Vamos a mostrar un video. ¿Dónde es? Tan grande que en ella vivían muchas familias. Se llamaba Basuria y la vida allí no era nada cómoda. Olía mal, todo estaba sucio y en ocasiones aparecían las ratas. Sus habitantes no tenían más remedio que amontonar los residuos en torres cada vez más altas, que al final siempre se caían y había que volver a empezar.
De todos los niños del lugar, el más inquieto era Sebastián, y lo que más disfrutaba era la clase de música. Pues allí podía bailar y hacer ritmos. Sin embargo, nunca podía tocar, porque en Basuria no existían instrumentos. Un día, mientras acumulaba residuos, Sebastián dio un golpe a un bidón y ¡plum! Sopló dentro de una botella de plástico y... metió chapas en un bote de aceitunas, las agitó y... clic, 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 clic. Y de repente ocurrió algo que cambiaría por completo su vida. ¡Plum! Clic, 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 clic. Había descubierto la magia de la música entre la basura. Así que en clase de música propuso formar la Gran Filarmónica de Basuria. Todos estaban encantados con la idea, pero la profesora los desanimó. ¿Qué tocaremos? No tenemos instrumentos. Los fabricaremos con envases. Pero si están todos mezclados, tardaremos años en poder montar la orquesta. Los separaremos entre todos. Desde ese momento, los niños empezaron a separarlo todo según su sonoridad. Envases de plástico, latas y bricks por un lado, envases de cartón y papel por otro. Para hacerlo más fácil, decidieron poner contenedores de colores repartidos por la montaña: amarillo, verde y azul. Y así cada tarde, mientras construían nuevos instrumentos y ensayaban, la Gran Filarmónica de Basuria sonaba cada vez mejor en una ciudad cada vez más limpia y bonita. Este video hace un poco de conciencia social sobre el uso que le damos a los empaques de los productos que utilizamos o también de los plásticos que también manejamos. Muchas veces usamos una cosa y la tiramos pensando de que ya no le podemos volver a dar otro uso, o por el hecho de comodidad nosotros ya no lo volvemos a utilizar y es más fácil para nosotros volver a comprar algo otra vez más limpio, nuevo, o que ya requiera cubra nuestras necesidades. Pero hablando socialmente, tenemos la responsabilidad moral de ver qué hacer cada uno, como mostrar en el video. Tal vez si uno lo hace todo, se le va a hacer muy agobiante y lo va a ver ineficiente y va a pensar que no funciona. Pero si cada quien ponemos un grano de arena, podemos tener una ciudad más limpia y también podemos estar a nivel social mejor organizados para ver qué se hace con el uso de nuestros residuos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.